Hola, ¿qué tal? Vamos a invitar a Cari. Bueno, es otro vivo por el mes de la voz. Y en este caso vamos a invitar a la licenciada Karina Sopi. Le voy a mandar la solicitud. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? A ver si Cari. Hola Lu, ¿cómo estás? Lucía. Ahí ya se va a unir Cari. Vamos a mandarle de nuevo la invitación. Se ve que se tiene que mandar dos veces, ¿no? Siempre pasa lo mismo. A ver ahí. Ahí estamos. Hola Cari, ¿me ves? Moni, hola. No, no te ¿No? veo. Se ve que es el que invita ve doble. Y se ve que el que no se ve solo. Me parece que es así Instagram, porque en el vivo pasado, ¿viste que te decía? Puede ser, Sí, puede ser. Bueno, ya le vamos a preguntar a alguien que sepa más. Yo estoy vamos aprendiendo, aprendiendo. vamos aprendiendo. Sí. Bueno, Karin, qué lindo que estemos acá. ¿A cuántos kilómetros de La verdad que distancia? sí. Estamos lejos, muy lejos. Creo que como 4.000 me parece, 3.000 y largo. ¡Wow! De una punta a la otra. Sí, pero siempre cerca, Moni, y sobre todo esto de que siempre tenemos algo para compartir. Vamos hablando de nuestros proyectos y siempre hay un punto en común y nos embarcamos y nos Sí. desafiamos y también en eso vamos pasando por nuestras profesiones, nos conocimos así, Claro, nos conocimos laborando. exacto. Cari vivió en Río Grande mucho tiempo, ahora estás pasando por una situación familiar, así que por eso estás alejada de la ciudad. Eh, Tiene una amplia experiencia, muchos años de experiencia, eh, y un recorrido personal y de crecimiento que hablábamos hoy precisamente como que sea en sincronía, ¿no? Lo Tal profesional y cual. lo personal se integra en el camino. Y En el bueno, y por eso, andar, sí. claro, y por eso estamos hoy y para compartir esto, las emociones y la voz. En el mes de la voz, eh, este es otro vivo y vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo nos afectan las emociones, que son, bueno, yo tengo acá mi machete para irte preguntando, para ser Dale, más bueno. ordenado. Dale. Eh, bueno, contanos, a mí me gusta siempre preguntar esto, ¿cómo surge tu vocación de psicóloga? Ok. Bueno, yo ya desde la secundaria tenía esa inquietud en relación a la salud. Después, bueno, anduvieron algunas cuestiones en el medio, hice un año en ciencias químicas y después ingresé en psicología y verdaderamente que yo estoy muy enamorada de mi profesión siempre
no me canso de laburar, voy y vengo y siempre me parece un desafío volver a leer algo, volver a repasar, encontrarte con la angustia del otro o su ansiedad, también hace que uno esté plenamente compenetrado, encontrando otras herramientas, otras formas de abordar y demás. Qué lindo esto, qué significativo, ¿no? Es algo que nos marca, porque uno es tan, siempre pensamos, ¿no? Que a los 18 años o 20 pensar en algo que tenemos que después practicar durante toda la vida es como un montón, ¿no? Así que si nosotros le pegamos es porque algo había de propósito que teníamos que vivir, evidentemente, porque seguimos amando la profesión así, con pasión. Sí, tal cual. En realidad, tanto la tuya como la mía es un encuentro con la expresión y a partir de ahí también, ¿no? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que está ahí como obstaculizando? Y hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se permite la persona el abordaje desde nuestras profesiones, la invitación a encontrarse con el malestar, con el sufrimiento. Que es eso que vos decís, esa palabra tan importante, invitación, no atropello, no invasión, respeto y bueno, y es lo, creo que lo importante de una intervención, de un acompañamiento. Intervención por ahí es muy como invasivo a veces esa palabra. Viste que las palabras por ahí uno con el tiempo las empieza a repensar, ¿no? También. Sí, tal cual. Si las palabras nos definen, entonces aprendemos conceptos y después en nuestra práctica diaria vamos encontrándole como la otra rama, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a hablar de emociones, pensamos que es solo el sentir y en realidad la emoción viene desde un movimiento, viene porque surge algo y eso me genera una acción, ¿no? Pero por lo pronto decimos me emocioné por tal cosa y simbólicamente lo vamos así como súper representando de más palabras, Y ¿no? ahí ya Y cada palabra entramos al va tema. teniendo. Ujú. Buenísimo, ahí entramos al tema, Cari. Bueno, esto, Sí. ¿cómo define la psicología? Por ahí es bien técnico, vos estabas dando como una mirada más amplia y diferente, pero no, ¿cómo lo define la psicología? O vos cómo pensás? ¿O cómo fuiste descubriendo qué es las emociones? ¿Qué son? Ok. Bien, nosotros aprendemos que las emociones son reacciones psicofisiológicas. Entonces es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, sobre todo el sistema límbico, que es donde está el hipocampo, el tálamo, la amígdala, ¿no? Son centros que capturan la parte de la emoción que después se refleja en nuestro exterior, ¿no? Y esto puede tener una duración de una franja pequeña, pueden ser muy intensas, cuando nosotros decimos la alegría puede ser muy intensa, pero tiene una duración acotada, ¿no? Y desde ese lugar, cada una de las otras emociones que las manifestamos como básicas. Si esto después, a través de una interpretación que le damos lugar y ahí ponemos el pensamiento, la idea, comienza a crearse lo que es el sentimiento, ¿no? Y este sentir nos da mayor duración y se crea el estado anímico, el estado de ánimo y demás, ¿no? Entonces, manejar esta parte de comprensión de la emoción hace que también vaya cada uno entendiendo cómo son sus formas de interpretar el estímulo que generó esa reacción emocional y luego esta interpretación. Y ahí es donde se genera esta trama de lo aprendido, de lo intuitivo, ¿no? Las emociones vienen del lado de la intuición. En esta cuestión de si a mí en algún momento me atravesó algo, como un clásico, por ejemplo,
el meter el dedo en el enchufe sabemos que tiene un riesgo y causa ansiedad, entonces inmediatamente el cuerpo se retrae. Hay una cuestión de lo fisiológico, de lo neurológico, que detiene esa acción, ¿no? Entonces, desde ese lugar es toda una sobreinterpretación para poder conocernos en qué nos sucede cuando sucede un evento, ¿no? El evento puede ser algo tan simple como salir a las actividades cotidianas, puede ser algo más complejo como llegar a un lugar, a una entrevista, a ser examinado, o otras cuestiones que tienen que ver con la dinámica de vivir en un lugar con mucha inseguridad, ¿no? Entonces el cuerpo va captando todas esas sensaciones que son emociones y luego se transforman en sentimientos, en sensaciones, ¿no? Todo esto nos va llevando a generar la creación de decisiones, ¿no? La toma de decisiones, cómo gestionamos, lo que siempre decimos, cómo gestionamos las emociones. Cari, y ahí relacionándolo con la voz. Ah, ¿Vos en tu consulta ves pacientes con disfonías o atravesados por esta dificultad emocional y que vos veas que se transmite en la voz? Tu escucha es como que se habrá hecho igual muy fina, ¿no? Para ver estas diferencias. sí, en general la persona que llega a la consulta ya tiene un tono en su voz, ¿no? Y a veces cuando la empieza a canalizar lo que quiere contar, puede ser que se cierre, puede ser que necesite como esa carraspera para transmitir. Pueden venir también personas que han tenido un proceso de afasia. eh, es relativo Ujú. la situación de cómo la voz viene a identificar eso que angustia o que genera ansiedad, ¿no? Y poder ir como desestructurando aquello que imprimió, ¿no? Esto del silencio, del grito, de el poder expresarse en algunos momentos, ¿no? La, la primera entrevista con alguien que llega al consultorio siempre tiene que ver mucho con la mirada y con la voz, ¿no? Luego podemos observar las posturas corporales, la repetición en el discurso, que es algo aprendido, lo que se va a relatar, ¿no? Pero el que pueda reconocer el canal de expresión y en ese momento las palabras que usa, cómo las usa, la acentuación, todo eso en algún momento lo podemos charlar con la persona que acude como una mínima toma de conciencia, ¿no? Esto de te pudiste escuchar cuando dijiste tal cosa, fíjate lo que te sucedió cuando mencionaste tal suceso, tal evento, tal vínculo, ¿no? A partir de la voz, esa voz que se apaga o esa voz que Ujú. resuena, ¿no? Todo nos está hablando de la afectividad, de la emocionalidad con lo que esa persona está ahí intentando comprender un poco más, ¿no? Como elevar este nivel de comprensión de por qué le están sucediendo estas cosas que les suceden, ¿no? Sí, por ejemplo, hay estudios hechos en cuanto a la voz y cómo la emoción se transmite a través de la voz y en los tonos. Por ejemplo, si hay tristeza, cómo se manifiesta la voz? Más grave, ¿no? Incluso con el cuerpo. Es fascinante esa área, porque el cuerpo también se encoge, se achica cuando uno está triste, cuando uno está deprimido. El cuerpo habla. Eh, por ejemplo, si tenemos miedo también hay un tono bajo, ¿no? Más monótono. Y eso te debe pasar a vos como terapeuta también de volver fino tu oído, tu observación, como decías, de todo esto, ¿no? Cuando viene un paciente. Cuando hay una sorpresa en la voz, también se nota el gesto, ¿no? El tono más alto de la sorpresa. Bueno, y así con todas las emociones que la voz
nos representa en eso que queremos o no, porque a veces es inconsciente, esto se Ujú, manifiesta sin que nos demos cuenta, porque no tal cual. seguramente les ha pasado y dice, ay, ¿cómo lo dije así? Y no te diste cuenta, ¿no? Lo dijiste con Ujú, un tono que sí, no se te escapó. Vos sabrás más del inconsciente que yo, pero puede pasar, ¿no? Ese sí, tal cual. tono Es así, Moni. es un tono por ahí que no lo puedes manejar a nivel consciente y se te escapa ahí desde otro lugar. Pero digo, es Ujú, fascinante cómo abordar la emoción desde diferentes áreas, ¿no? Bueno, desde la tuya, desde la mía, y cómo se integran para poder ofrecer al consultante o al paciente que viene a querer trabajar su voz. Qué importante es esto, trabajar en conjunto. Y, por ejemplo, yo te cuento lo de biofono yoga, que dale. trabajamos a través del cuerpo, las emociones, y desde la somática, ¿viste? Ujú, Eh, claro, hacemos movimiento, respiración consciente y vamos como liberando emociones, pero como de manera hasta inconsciente, no es que le ponemos nombre, o sí ajá, surge, pero el cuerpo va liberando poco a poco esas emociones. Pero siempre ujú, antes de todo este trabajo, y acá viene con lo que vos decías de la parte del sistema nervioso, ujú, trabajamos la autorregulación, ¿no? Del sistema bien, nervioso, porque es fisiológico, primero es cuerpo, las emociones se sienten en el cuerpo y después este, las interpretamos, ¿no? O no, tal cual. o quedan estancadas, ¿no? Ujú, Y bueno, ya que estoy ahí en cómo intervengo en las emociones, también utilizo el typing o tapping, ujú, unos sí, golpecitos, que es de liberación emocional también. Y bueno, con armonización de chakras a nivel energético, también podemos trabajar las emociones porque cada chakra también tiene por lo general una emoción que nos representa en ese chakra. ujú, Y digitopresión también, ujú, pero siempre sí, lo primero es la autorregulación. La autorregulación para después empezar a trabajar desde la técnica fonoaudiológica, que también obviamente está presente. Sí, así que viste que se unen los campos, es fascinante. sí, sí. Sí, bueno, la verdad que con todo esto que venís diciendo, Moni, que ya lo hemos charlado en nuestras conversaciones más personales, Sí, eh, hay una amplia variedad de herramientas que se le puede brindar a la persona cuando llega al consultorio. Eh, y desde ese lugar, todo esto que vos mencionás en relación como ir aquietando zonas para luego introducirte en aquello que moviliza o que es más difícil de abordar o de gestionar para la persona. Eh, bueno, yo a veces utilizo el Reiki, ¿no? ay, contá eso. Hay oportunidades en que algunas colegas también les parece que está como obstaculizada algún momento terapéutico, psicoterapéutico, entonces es encontrarse con el cuerpo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi cuerpo y dónde quedó estancada esa emocionalidad? Y a veces parece ser que, bueno, fuera el insomnio por la vorágine y por esta cuestión casi de meticulosidad y demás, ¿no? Pero bueno, hay una voz ahí en ese interior que lleva a conectar con algo que no está abordado, ¿no? Entonces, el Reiki lo que hace es suavizar, armonizar un poco este encuentro, ¿no? Que vos decís esto de la meditación y demás, Ujú. y después sí poder encontrarte desde otro lugar, esa narrativa, con el relato, con el poder conectar, con el darse cuenta. Sucede también
con que a veces la persona lidia con todas esas cuestiones, obviamente, porque a veces son muchos años de tener un recorrido, un proceso mental, un programa mental. Entonces, trato de incorporar algo del arte terapia, ¿no? Y a veces es conectar con ese niño o niña que tuvo algunas cuestiones y bueno, le pareció que el deber ser era su pilar o que algunas otras cuestiones venían a acompañar, ¿no? Y el poder expresarse libremente, tanto con su mano dominante como su mano no dominante, hay una apertura en esto que soy y cómo estoy, ¿no? Y en otras ocasiones les voy proporcionando una ruedita que se llama de las emociones, a ver qué es lo que se siente, ¿no? Durante una semana, 2 semanas, ¿no? Entendiendo que esto de conectar en esencia nos lleva más o menos 21 días, ¿no? Y poder encontrarse en ese quién soy, para dónde es el giro que necesito dar, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de la voz, toda esta escucha de las personas que vienen y dicen, estoy prestando atención, que yo a esta emoción la verdad que no la incorporaba, no la tenía en cuenta, solo asociaba por esto, ¿no? Y va por este costado que vos hablás en cuanto a la autorregulación, ¿no? Cuando decimos, sí, Cari, yo vengo porque me pasan algunas cosas y bueno, el cuerpo mismo nos va avisando por dónde. exacto. Y además, creo que todos no nos educaron a saber de las emociones y de sentir en el cuerpo nada, ¿sí? Cortado, la cabeza y el cuerpo por diferente, bien Ajá. despersonalizado. Y entonces, qué importante esto, ¿no? De educar o de transmitir al otro. eh, que no hay emociones buenas ni malas, ¿no? Que las emociones Ujú. son, que son, nos vienen a avisar algo, nos protegen incluso. El tema es aprender a escucharlas, ¿no? A sentirlas. Y creo que eso es el desafío más grande, porque por lo general estamos desconectados. A mí me pasa, y me ha pasado en mi historia personal, de darme cuenta qué desconectada que he estado de mi cuerpo. Y así veo también a mis pacientes o consultantes que no sienten su cuerpo, es como que no pueden saber si sienten emociones o no, o sea, sienten tensión, punto, ¿no? O piensan, o es mente, todo pensamiento, y bueno, yo como lo he vivido, puedo entender también por ahí los procesos del otro, ¿no? Que te debe pasar a vos también, Ujú. que uno al atravesar determinados procesos puede comprender los del otro, ¿no? Esto Sí. de las emociones y que son mensajeras, ¿no? Ujú. Tal cual. Yo creo que no hay profesional que no se vaya revisando. En nuestro caso, la supervisión siempre está disponible porque, bueno, estamos, cuando viene una persona, puede ser que alguna zona suya resuene con algo que yo todavía no he podido resolver en mi historia de vida. Entonces hay que ir ahí como afinando el instrumento, ¿no? Desde la objetividad, más allá de la disociación instrumental, ¿no? Y creo que todas estas herramientas ayudan que también a nosotros como profesionales vayamos puliendo esas zonas y vayamos brindando algo diferente, ¿no? Como desde otro lugar. Eh, es inaudito que el profesional primero no atraviese algunas cosas para después brindarlas. Es súper Exacto. importante ir a la par, Ujú. porque nos toca la vida, porque, bueno, porque no solo somos la profesión, entonces nos encontramos con un ser humano que atraviesa algún proceso importante, requiere de nuestro servicio, brindamos el servicio, pero ese servicio siempre va más allá,
de esto de que uno quiera ser solamente objetivo, ¿no? Entonces, hay una riqueza desde el lado de ir puliendo nuestras luces y sombras. Sí, como el otro, el que viene a nuestra consulta, termina reflejándonos igual, ¿no? Y siempre decimos que es parte de nuestra sanación, aunque desde nuestra formación no se pueda ver eso y nunca nos dijeron nada de eso. Siempre la persona con quien nos encontramos enfrente tiene algo de nosotros también para enseñarnos, Ujú. siempre, siempre. Pero bueno, es todo un aprendizaje que te lo va dando la vida y bueno, por eso estamos acá. Volviendo, Cari, ¿estás ahí? Ujú. Hola, Cari. Moni, acá Cosas de estamos. Mercurio retrógrado, dicen. No sé si es Mercurio, pero bueno, acá estamos. Así es el Así internet. es. Creo que es un aprendizaje, hablando de aprendizajes para liberar la perfección, la autoexigencia, el control. Para mí es un reaprendizaje. La verdad que sí, Moni, es todo un ensayo y error constante. Sí, cosas que no manejamos. Claro, que el universo sabrá por qué. Sí, tal cual. En otro momento, imagínate cómo estaría. Ah. Sí, Bueno, y estaba re interesante lo que hablábamos de las emociones y de la importancia de saber, ¿no? De conocernos igual, cómo reacciona nuestro cuerpo ante determinada situación y eso que detona en una emoción, ¿no? Qué importante es aprender a autorregularnos, pero eso depende de cómo nos conocemos, de autoobservarnos, ¿no? tal cual. Sí, bueno, en relación al cuerpo, siempre es súper importante conocer qué le está pasando a nuestro cuerpo, ¿no? Ya desde nuestra postura corporal, el hecho de decir, no puedo comer tal cosa, qué pasó con esa inflamación, ¿no? Porque en realidad las comidas en sí mismas nos generan malestar, sino, bueno, cómo lo recibimos, cómo cuidamos esa digestión o nuestra respiración, como decías vos en otro momento, ¿no? Y así sucesivamente el cuerpo, una zona de nuestro cuerpo que en algún momento estuvo vulnerable, es la que nos presenta el desafío a ver qué nos sucede, ¿no? Exacto. Después podemos ir observando qué pasó con nuestro descanso, con nuestra actividad física, con nuestra alimentación, ¿no? Con nuestro ocio, recreación. Pero básicamente empezar a encontrarse con el sentir del cuerpo es una gran puerta, ¿no? Después sí, vamos poniendo palabra y el poner palabra es hacerse cargo. Exacto. Y ahí viene eh, igualmente en el tratamiento fonoaudiológico de la voz es integrativo, o sea, abarcamos como Ajá. todas las áreas. Eh, pero desde tu mirada, que vos hablabas del Reiki igual, que es el campo energético, qué importante, ¿no? Tomar al ser desde todas las áreas. Hoy en día estamos en ese cambio de paradigma, me parece,
Y eso es lo que nos pone tan felices a nosotras, que hemos hecho un recorrido de investigación y de procesos propios. Hoy poder compartir eso nos pone tan contentas, ¿no? Por ejemplo, saber que una persona puede tener un síntoma corporal y eso es un Ujú. detonante de algo que le está pasando, pero primero podemos hacer una armonización energética para después empezar a hacerlo técnico, convencional, porque es complementario siempre, no es que uno saca al otro, Sí, sino que se sí. complementan. Y después, bueno, trabajar desde el campo emocional, del mental, bueno, del energético, el físico, que es cuerpo. Eh, bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Lo que más hoy en día está, cada vez hay más profesionales que tienen esta mirada integrativa. Ujú. Y bueno, Claro, me sí, parece que es como que no hay otra forma, Moni. Hay formas de abordar situaciones, pero en esto de ir evolucionando, ¿no? Vamos encontrando que necesitamos otras maneras de abordar el síntoma, de encontrarse con ese primer síntoma, ¿no? Luego aparecerán otras y eh, quizás las mismas circunstancias que se puedan llegar a abordar, ¿no? Sin conflicto, nos abre la puerta de entrada para algo más. Con esto quiero decir, a veces resolvemos situaciones en primera instancia, pero el propio desafío de seguir evolucionando nos vuelve a proponer nuevas instancias para revisarnos, ¿no? Y estar en exacto, esa apertura. Eh, a exacto. veces se escucha que dicen las personas, yo hice tanto tiempo terapia y resulta que mira lo que me pasó ahora. Bueno, es una realidad, ¿no? En ese tiempo de haber hecho terapia, se abordaron esas circunstancias, esos eventos, esa afectividad. Luego pasó un tiempo y las transformaciones están ahí, ¿no? Como para volver a reajustar, para volver a mirarse. Claro, no hay magia en ningún proceso, ¿viste? Hoy en día con las redes, se te debe pasar a vos, que venden como cuestiones mágicas, de que, bueno, rapidísimo vas a pasar, este recurso te va a cambiar la vida. Y es como decís vos, podés pasar mucho tiempo o no, depende de cada uno, pero no hay ninguna técnica ni recurso que vos puedas decir mágico de un día para otro te va a solucionar, porque no es así, están vendiendo algo que no es. No No, es así, no no es es así. fácil. No. Eh, por eso hay que ser tan cuidadoso, ¿no? En esto de lo complementario también. Ujú. De que se van como, eh, cada uno, si uno hace su caminito con los recursos y las herramientas, y uno y otro nos va ayudando, tal vez, ¿no? Sí. A cada vez superarnos un poquito más. Pero bueno, hay que tener como paciencia. Hoy los tiempos son muy acelerados, ¿no? Creo que tenemos que Ujú. también darnos ese tiempo de, de cuidado, que, bueno, es Siempre aprendizaje hablamos también. de procesos, ¿no? Hablamos que esto es en proceso, el proceso. Mm, pero el proceso no tiene un tiempo, es Tal cual, cualitativo. tal cual. Entonces, a veces las personas dicen, bueno, ¿y cuántas veces tengo que venir? Claro, y desde ese lugar no hay un razonamiento lógico en poder determinar. Podemos suponer que en 3 meses algunas cuestiones van a llegar a un momento de comprensión, ¿no? Podemos llegar como a definir desde ese lugar, si a la persona le da como cierta calma, comprender que esos 3 meses es un contexto. Pero puede pasar que llegados esos 3 meses, la persona abra otro espectro de su vida y se encuentre con otro giro que tenga que llevar adelante, ¿no? Puede Exacto. hacer ahí como un impas, puede
revivenciar algunas otras cuestiones, no hay algo específico, aparte desde la singularidad de la persona y su contexto, su entorno cercano, es todo un proceso súper evolutivo que no le podemos dar un nombre, ¿no? Por eso a veces cuando se atiende con obras sociales, es un molde, ¿no? Es un parámetro, porque la persona viene con ciertas características regladas, ¿no? Hay como imposiciones, y en los lugares terapéuticos lo que se intenta es quebrar un poco todo esto para reencontrarse, ¿no? Con esa esencia que, bueno, que estuvo ahí con algunos fragmentos disueltos o irresueltos, Bueno, ¿no? Entonces también, sí, a mí sí, me pasa eh, con respecto a los tratamientos de la voz. Por ejemplo, si vos venís con un diagnóstico, yo te voy a dar un diagnóstico común, que es un nódulo. Desde lo orgánico funcional, o sea, utilizando técnica convencional fonoaudiológica, el nodulito puede desaparecer seguramente a la quinta, sexta sesión. Pero eso no ah, implica que el paciente esté sanado claro. integralmente. No, o Ujú. sea, va a hacerse el estudio, sí, no tengo más el nodulito, pero no quiere decir que esté sanado. Por ahí tiene que seguir en algunos procesos, ¿no? Y bueno, además de la técnica, porque además de que ese nódulo desaparezca, se trabaja la técnica para que no vuelva a aparecer, ¿no? Pero bueno, yo Sí, siempre soy muy, muy sincera en esto y digo también, ¿no? Que sí, si es porque desaparezca el nodulito, ese es el tiempo seguro de trabajo a conciencia que desaparece, depende de si cómo es ese nódulo igual, ¿no? Si es que apareció hace poquito o si es mm, eh, que viene por mucho tiempo, ¿no? Ya, pero hay diferencia en la sanación y en la curación. Son dos palabras distintas. por supuesto. Sí, 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 Y totalmente. ahí Sí. podemos contarnos de la biodescodificación. Yo hago biodescodificación también, pero más desde el cuerpo, desde la somática. Ah, Tu mirada es diferente, creo. Contanos así cómo intervenís con problemas de la voz o con lo que vos quieras contarnos, Cari. bueno, en realidad cuando viene la persona con algo muy específico, como una derivación médica en cualquier especialidad médica, empiezo a hablar de la biología, ¿no? De ese órgano. Y a partir de ahí, la emocionalidad que invite a surgir en esa instancia, ¿no? Y así sucesivamente, ya no es el relato de la doctora o el doctor me prescribió esto y fui a tal lado y me hice tal estudio, ¿no? Sino empezar a encontrarle que ese órgano que empezó a enfermarse nos está dando un mensaje de una emoción que no pudo ser abordada, tramitada, gestionada, ¿no? Y de ahí empezamos a encontrarnos con algún ejercicio sistémico para encontrarnos con un poquito más del inconsciente, ¿no? Entonces retrocedemos un poquito, vemos qué palabras surgen, si por ahí hay como algo del obstáculo inconsciente, utilizamos algo de arteterapia para aflojar, ¿no? Porque a veces son síntomas que fueron atrapados por el nacimiento mismo, ¿no? Por el embarazo, el nacimiento y después, bueno, los residuos que van quedando ahí. Entonces el abordaje viene siendo como bastante colorido, ¿no? Porque es según cómo la persona en ese momento comprende que no es solamente la prescripción médica, si bien hay que organizar desde lo farmacológico, porque hay una etapa en que el cuerpo la necesita, también comprender que eso se generó por una emocionalidad,
¿no? Que no se Exacto. pudo resolver por un contexto, por no ser mirado, por muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo va interpretando la persona ese pedacito de su cuerpo que comienza a hacerle los primeros guiños, ¿no? De interpretar aquello que le está generando malestar? Y a veces sucede que invierte la persona mucho dinero porque son varias especialidades médicas, estudios, farmacia, ¿no? Entonces también empezar a hablar desde este lugar, ¿no? El gasto, el costo, el precio que es para su vida, ¿no? Y cómo hay una lealtad que se interjuega en ese sistema y en esa persona para poder empezar a estar vivo, ¿no? No estar atrapado en esto que solamente el síntoma parece ser que tiene razón de ser o que gobierna sus emociones, ¿no? A Cari, veces puede ser que la persona... Sí, perdón que te interrumpa. En cuanto a la biodescodificación, por lo general hay como una mirada a veces que de tomar el diccionario de bio y ver el síntoma y la razón. ¿Qué opinas de eso? O sea, muy lineal, digamos. ¿Qué interpretación haces vos de eso? ¿Qué opinás? De... yo lo aprendí con el diccionario para empezar a encontrar todo ese bagaje teórico. Mm. Pero después yo lo voy haciendo como a mi manera, digamos. Soy respetuosa de lo que implica la bio en esencia, ¿no? Pero también a veces utilizo el lenguaje, ¿no? Sé que la palabra, la persona puede empezar a utilizar en su lenguaje otras palabras que impregnen su cerebro y por ende toda su parte afectiva a comprender su historia de vida o ese malestar eh, con otros bemoles, ¿no? Y no Y siempre que, la razón de ese síntoma en determinado lugar se debe a determinada situación. O, claro, no, porque eso sería como el horóscopo, digamos. claro, Eh, a esto quería llegar, a eso, desmitificar eso. No sí, sería claro, respetuoso, porque todos somos diferentes. totalmente, totalmente. Sabemos que hay etapas donde se configuran determinadas situaciones para que después el órgano se enferme, ¿no? Pero no todo resulta siempre, o sea, todas las personas que han tenido migrañas no necesariamente es por algunas cuestiones solo del pensamiento, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, Mm, y así sí. sucesivamente, pero desde ese lugar es de ayudar a la persona a salir de esa telaraña, ¿no? Y encontrarse con lo que realmente le sucede. Y luego con pequeñas tareitas, ejercicios, ¿no? Un poco ahí se vincula con los ejercicios sistémicos de constelación, de poder Contanos un encontrarse poquito. el lugar que habita, el rol, como dije hace un rato, en relación a las lealtades familiares, bueno, este concepto de que hay momentos en que hay que podar el árbol, ¿no? ¿Y a qué te Bueno, todas referís esas con pequeñas eso? cosas, ¿Qué sería? a veces sucede que presentamos el árbol y el árbol parece que tiene que estar siempre así. Y a veces, bueno, hay vínculos que no son sanos. Hay vínculos que generan mucho dolor, mucho sufrimiento, manipulación, ¿no? Entonces empezar a ver qué pasa con eso, cómo, cómo me posiciono, eh, cómo salgo también de esos discursos, ¿no? Todos sabemos que en todas las familias hay roles, se definen el inteligente, el vago, el bohemio, ¿no? Hay como toda una gama. Hay personas que se instalan y no le pasa nada, y hay otras personas que se instalan y eso les genera conflicto
el saber que en su familia tienen eso, ¿no? Entonces hay como condicionamientos y demás. Entonces vamos girando un poco desde ese lugar para comprender un poquitito más. Igual, Siempre esto, Moni, mm, desde el lugar en que la persona tenga la ahí apertura está. de quebrar algunas cosas, porque en realidad esto lo estamos hablando así, y pareciera que todas las personas están re predispuestas, No, pero no es tan no, así. no. Esto No, pueden hablábamos pasar hace sesiones un, muy... claro, hace un ratito hablábamos las dos y decíamos qué importante esto de respetar el proceso o la evolución, el camino en el que se encuentra el consultante o, o el Ujú. paciente para poder ofrecer estos recursos y estas herramientas complementarias, porque no todo el mundo está preparado, puede salir huyendo y hacer una situación que no es agradable, o sea hay que ser muy respetuoso. Ujú. Sí, 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 sí. Desde ese lugar yo siempre voy preguntando, ¿te parece que podría ser esta técnica? ¿Te atreverías? Por ahí también lo más fácil es lo arte terapéutico, ¿no? Contanos. Empezar a encontrarse con, con, con la Ay, témpera, ¿no? qué lindo. Con el Mm. garabato, desde ese lugar, y bueno, y ahí van saliendo cuestiones, ¿no? Cuando uno está adentro del proceso y ve desde lo abstracto o lo figurativo algo, inmediatamente el inconsciente te va dando elementos, ¿no? Bien. Y bueno, y a partir de ahí hacemos algún collage, alguna intervención como algún diario de gratitud, ¿no? Como esas bitácoras desde ese lugar. También a veces hacemos el vision board, ¿no? El diario de tus sueños, el plano, Qué ir colocando interesante, metas. qué interesante esto que decís, porque también en mi consulta, la bitácora de la voz, la bitácora del proceso de sanación de la voz, lo implemento, la representación de cómo me veo yo con mi voz en un dibujo, en un mandala, Ajá, también, y la escritura terapéutica. sí. Es qué importante, ¿no? También eso. O sea, aparecen recursos de acuerdo, siempre en nuestro trabajo es todo muy artesanal, de acuerdo a cada consultante. Entonces uno saca todo, todo lo entrega en función de esa persona que viene, de ese ser, de esa alma que viene a buscar ahí que uno lo acompañe, ¿no? O sea, que Ujú. saca todo lo que tiene. A vos te debe pasar y como uno tiene por ahí muchos recursos, gracias a Dios, lo podemos compartir con los que llegan. Sí, Pero tal bueno, no es cual. para todos todo y es de acuerdo a lo que se sientan cómodos, como estas herramientas que vos decís que les das para el cotidiano también. eh, Ujú. y siempre desde el lugar de no traer algo más pesado a la rutina, sino incorporarlo a los hábitos que por ahí ya se tienen Ujú. y tratar de que sea liviano, no un peso más, agregar la tarea de fono como un peso más, agregar la tarea de psicología como un peso más. No, es todo igual, Tal cual. muy, muy artesanal para cada persona, paciente que viene, porque tratamos de armarlo para que lo pueda realmente ser práctico, práctico a lo cotidiano. Todas las Sí. herramientas tienden a eso, porque si no, no funciona, ¿no? No, no, volvemos como a la frustración, Eh, ¿no? La psicóloga, o bueno, Karina me dicen siempre las personas que acompaño, Karina me dijo tal y tal cosa y voy a la otra sesión y la verdad que no conecté con eso. Bueno, no pudiste conectar, es la realidad, ¿no? No es como docente-estudiante, digamos, eh, esto es diferente. justo Entonces, la estábamos, propuesta puede estar dada, pero salimos a la vereda del consultorio, viene la vida, la realidad, y ahí que hay que incluir esto de lo nuevo, ¿no? Y a veces eso lleva un tiempito, ¿no? Poder integrar estas cosas, hacerse sí, el tiempo sí, específico, ¿no? sí, sí, es como
como bueno, un caminito ahí. Y un desafío también de salir de la zona de confort, que bueno, eso, pero se van dando cuenta. Cada uno, o sea, uno los guía, Sí, los acompaña, amorosamente, respetando mucho, eh, porque tal cual. desde otro lugar me parece que no podríamos, no. No se podría, no, porque ya demasiado valiente la persona que quiere hacer terapia, encontrarse con lo que le pasa, comentarlo, ¿no? Y después atreverse a transformar su emocionalidad, a veces hasta sus vínculos, ¿no? Exacto. Es tomar conciencia de muchas cuestiones, ¿no? Darse valor, eh, entonces es así como un pasito y a veces se retrocede porque acontece algo que del orden de lo imprevisto y genera malestar. Entonces, bueno, darle la oportunidad a la persona de decir con esto pude, con esto no estoy pudiendo, bueno, vamos a ver eso que nos lleva a pensar un poco más, a encontrarle otra mirada, otra faceta. Sí, sí, totalmente. Bueno, ya creo que, Bien. ¿no? Ya estamos. ¿Alguna consulta o algún...? Sí, yo, yo creo que hemos hecho así como un buen recorrido de todo lo que más o menos hacemos, nos gusta hacer y siempre soñamos con hacer algo más y encontrarnos con alguna capacitación para Sí, seguir motivándonos, ¿no? Que esa eso es la es. idea, Y en eso tengo que inspirando. darte siempre muchas gracias, Moni, porque capacitación que ves, inmediatamente me la compartís y en eso hay toda una gratitud para con vos. Que hay una Ay, gentileza tremenda, sos una profesional súper, súper amorosa con todo, bueno, muy abierta. igualmente, igualmente vos con toda tu trayectoria y bueno, esta posibilidad de compartir puntos en común y desde lo personal y bueno, profesional, que nos llena tanto el alma, ¿no? Es eso, es eso. Y bueno, Sí, gracias a los que nos acompañaron, aunque estuvo medio accidentado el vivo, pero bueno, para transmitir esto desde lo que hacemos. Esa es la tal idea. cual. Sí. Así es, Moni, Así así que es. bueno, veremos cómo sigue esto. Por ahí surgen ideas nuevas y nos embarcamos en alguna cosa más Sí, para convocar a las a personas. las personas, sí, sí. Bueno, bueno, nos Bueno, despedimos. Moni, Muchas gracias, da, Karin, y que sigas bien y ayudando, acompañando así, gracias. guiando tan maravillosamente. Me encantan todos esos recursos. Sí, hermosos. Bueno, Gracias, Moni. Lo gracias a vos. mismo vos. Te mando un súper abrazo y que andes súper bien. Gracias por estar hoy. Gracias, gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.